de simbología endocrinológica. Lo siguiente, vamos a hacer sobre el interrogatorio. Les voy a contar la historia real de un paciente que pasó en nuestro hospital. Lo siguiente, este es un paciente varón de 64 años, como paciente, que hace 4 meses ha presentado una baja de peso de 23 kilos. ¿Ya? Ha presentado diarrea, palpitaciones y dolor abdominal tipo cólico. Acude al hospital de la Solidaridad y la enfermera que dice que tiene complicaciones, le pasa a consultorio de cardiología. Entonces, lo pasa a la cardiología. Antes de que visitara o antes de que pasara a este cardiólogo, ¿qué pensaría? Tiene peso, diarrea, dolor abdominal y palpitaciones. ¿Qué plantea? Ya, procedimiento periódico. ¿Qué más puede ser? ¿Qué más, delegada? Un signo de malactación intestinal. Ya, una malabsorción intestinal. Ya, solamente con síntomas ya podría plantear varias cosas. Un síndrome consultivo, un síndrome diarreico. La siguiente, entonces pasa al cardiólogo. El cardiólogo toma la frecuencia cardíaca y dice, oh, tiene 132. Entonces le dice, señor, acá está la orden de su electrocardiograma. Sí, le vamos a hacer un electrocardiograma, pues es una arritmia, una taquicardia, qué sé yo, cómo se ve más. Como está con la frecuencia cardíaca alta, le voy a hacer una prueba de esfuerzo y le voy a hacer un electrocardio. ¿Alguien sabe cuánto cuestan estas pruebas? ¿Le han dicho a sus familiares? El electrocardiograma costaba 50 soles. La prueba de esfuerzo costaba 250 soles. Y el ecocardio costó 300 soles. ¿Listo? Siguiente. Los resultados. El electrocardiograma mostró ciclos de taquicardia sinusal. La prueba de esfuerzo toleraba la prueba de esfuerzo. Y la ecocardio tenía una fracción de dirección de 82%. No había masas, no había posibilidades. O sea, había taquicardia, pero no había infarto, nada que demuestre que estaba el paciente con un infarto o una insuficiencia cardíaca. Luego, el paciente como presenta diarrea, había bajado 2 kilos más, ya pasaba de 15 días desde que empezó la diarrea y empezó la baja de peso. ¿Sabe qué? Tiene solo taquicardia, pero parece que es por las diarreas y lo pasa a gastro. Entonces, después de 2 semanas va a gastro. El siguiente, el gastro dice, como usted tiene un síndrome consultivo, una diarrea, entonces una diarrea crónica, y lo que corresponde hacerle es una endoscopía, una colonoscopía, y le vamos a hacer unas pruebas de tesis. Vamos a ver parasitológico, pruebas inflamatorias, y después de 1 semana le hacen una endoscopía, y a la siguiente semana, después de una dieta de 3-4 días, le hacen una colonoscopía, y antes de eso le hacen sus pruebas de parásitos y tesis. Siguiente, está poniendo la lista, ¿no? Sí, está. Ok. Luego, más o menos, la endoscopía está a 300 soles. La colonoscopía está como 350. Y las pruebas de heces le salen como 150. Siguiente, ya pasó un mes. Luego dice, ¿sabe qué? Como todo salió normal, no hay parásitos, no hay reacción inflamatoria, y le dice, y sigue la diarrea y sus pruebas han salido negativas, yo creo que tiene un poquito de palpitaciones, ¿y por qué no va a endocrino? Entonces me había pensado de gastar más de 1000 soles en las pruebas y estar un mes en las consultas, viene endocrino y ingresa. Era la época post pandemia. Y entra, y dice, señor, y yo le digo, estamos con alumnos de San Marcos, y le digo, todos en silencio, solo miren y diagnostiquen. Ahora miren y diagnostiquen. ¿Qué es? Hipertiroidismo. ¿Por qué? Por la mirada exhausta que tiene.
porque tiene exoftalmos. Acá tiene la párpado, acá se llama retracción palpebral superior, retracción palpebral inferior. Si bien quisiéramos levantar un poquito el cuello, se vería hermoso. Y si tú le haces estirar las manos, temblaría. Si tú le palparas la piel, estaría fina. Entonces, sin hacer una pregunta, sin haber estado con él 30 segundos, el diagnóstico de mis alumnos fue hipertiroidismo. ¿Listo? Solo mirando las fases del paciente. Entonces, cuando le dijimos, señor, usted tiene hipertiroidismo, le dijimos, no está mal, estoy mal hace 6 meses, pero hace un mes tanto me paseaba en la solidaridad. Y luego me preguntaba, pero doctor, si usted no me ha hecho ninguna prueba, no me ha preguntado nada, hasta sus alumnos me han diagnosticado, ¿cómo es eso posible? Y en un centro donde yo he estado, me han hecho como 50 pruebas y de verdad me sacó sus pruebas y tenía un folder así de exámenes. Ninguna TSH, ninguna T4 libre, nada. Entonces, lo que demuestra esta anécdota es que el ojo clínico y la habilidad que tiene un médico para ver una enfermedad y los síntomas es más importante que cualquier prueba, es más importante que hacer interconsultas a otras especialidades, etc. Tienen que tener las habilidades para diagnosticar casos, sobre todo de endocrino, porque si tú tienes una neumonía, vas a tener frecuencia cardíaca elevada, frecuencia respiratoria elevada, vas a tener ampliación disminuida, vas a tener matidez, vas a tener disminución de vibraciones vocales, vas a tener soplo, vas a tener crepitantes, un soplo tubario, y está todo, está fácil tu diagnóstico. ¿Qué es? Con lo que les he dicho, ¿de qué se trata? Si tienes soplo tubario, ¿qué es? Neumonía. Entonces, la semiología es muy importante porque la semiología te da las herramientas para poder diagnosticar sin exámenes, solamente entrenando tu ojo clínico, entrenándote en el interrogatorio adecuado. ¿Me siguiente? Entonces, el paciente tenía bajo de peso, temblor en manos, tenía debilidad muscular proximal, seguía con las diarreas, tenía mucha intolerancia al calor, su frecuencia cardíaca estaba en 110-70, su frecuencia cardíaca en 112, tenía bocio difuso, piel fina, reflejos aumentados, siguiente. Y el diagnóstico fue un hipertiroidismo por insulina. Le dimos tratamiento y actualmente el paciente está estable, está vuelto a su trabajo, ha recuperado su peso y está bien, tiene su control está hace meses. Y probablemente de continuar con ello va a seguir con antitiroideos o si no es candidato a recibir tratamiento con yo. Siguiente. Entonces, cuando yo tengo un paciente y lo voy a enfrentar, tengo que hacerle una enfermedad actual. Tengo que ver qué es lo que está pasando, qué molestias tiene. Y el interrogatorio es sacarme información como que fueras un investigador. Tienes que buscar qué síntomas tiene. Por ejemplo, puede tener diarrea, baja de peso, palpitaciones, y tengo que hacer un relato cronológico desde que empieza hasta el final. Tengo que escoger un síntoma principal. Y mi paciente puede elegir, y el anterior puede haber elegido diarrea, puede haber elegido baja de peso, puede haber elegido palpitaciones, depende de cómo sea la elección de que escriba. Por eso ninguna anamnesis es similar a la otra, cada uno tiene su estilo. Tiene que narrar, tiene que tener un hilo conductual, tiene que tener una coherencia en el relato. No pueden poner, no se enumera síntomas, se trata de describir hechos de forma cronológica. Por ejemplo, hace 6 meses bajó de peso, desde hace 5 meses se agrega intolerancia al calor, hace 4 meses han notado diarreas, son de tales características, número, color, etc. Y finalmente haces una revisión de tu análisis y
y tiene que ser coherente, tiene que ser como un cuento, tiene que ser como un relato. Tú no puedes tener la historia de la Caperucita, que apareció la Caperucita, luego vino el lobo y se la comió. No hay un relato cronológico, no hay una historia. Su historia clínica, su anamnesis, tiene que tener una historia, por eso es una historia clínica. ¿Listo? Entonces, tiene que tener información relevante sobre el hecho que están investigando. Y si hay algo que quieren saber más información, pueden pedir al paciente que te brinde más información en relación a tal tema. ¿Listo? Muy bien, siguiente. Hay algunos síntomas que vamos a estudiar. Por ejemplo, en endocrinología importan mucho las bajas de peso. La pérdida de peso se da en enfermedades endocrinas, principalmente en dos. Una es la diabetes mellitus tipo 2, cuando el paciente está descompensado. Si la glucosa está por encima de 250 de forma crónica, ese paciente va a tener una relevancia importante. Y además, otra enfermedad que tiene el síndrome consultivo es el hipertiroidismo. En el hipertiroidismo también se produce bajas de peso que pueden llegar entre 15 y 20 kilos en un mes o 2 meses. Entonces, cada vez que ustedes vean un síndrome consultivo, el síndrome consultivo tiene la lista. El síndrome consultivo, aparte de que tenga diabetes y hipertiroidismo, tiene que pensar en otras causas, pero de causa endocrina tienen que pensar siempre en diabetes y en hipertiroidismo. A ver, Pamela, otra causa de síndrome consultivo. Neoplasias, muy bien. Tantaleón, otra causa. HIV, muy bien. Diestra, otra causa. Tuberculosis, muy bien. Pauca, otra causa. ¿Qué? ¿Qué dijo? Parasitosis. Ok. Reyes. ¿Cuántas Reyes? Otra causa. Tiene que pensar en sistemas. Por ejemplo, tienes que ver sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema gastrointestinal, y tienes que pensar en esas causas. Tienes que pensar en el sistema inmunológico, y luego tienes que pensar en infecciones, tienes que pensar en neoplasias, tienes que pensar en enfermedades crónicas. ¿Listo? Canta uno. Cirrosis, muy bien. Sí, tiene que tener en su mente todos los sistemas. En la historia clínica extensa, ya han hecho historias, ¿no? Supongo. Ya. Hay una parte que dice anamnesis por sistemas. ¿Sí? Ya, esa parte es muy importante. Pero se habrán dado cuenta que no hay anamnesis por sistemas de endocrino. ¿O hay? No hay. Dice cardio, gastro, dice ojos, dice boca, dice todo, no dice endocrino. ¿Por qué? Porque el endocrino abarca todo, desde baja de peso hasta problemas del ojo, de las pieles. Y para endocrino tienes que ser semiólogo de todo, tienes que ver todo, no es solamente ver pulmón, ver corazón, todo. Incluso si tú tienes un pie, con el pie puedes saber si tiene neuropatía, tiene enfermedad vascular, si tiene hongos, si tiene problemas cardiovasculares, renales, hepáticos. ¿Listo? Siguiente. El aumento de peso es una causa muy frecuente de consulta en endocrino. Tiene que ver si hay problemas hipotalámicos, asociados a hipofagia, si hay hipotiroidismo, si hay un edema presente en los miembros inferiores, si hay un cuadro compatible con Cushing, tengo que ver si la obesidad es global o es más en la parte central, si
asociada a oligomenorrea de poliquístico, puede ser un síndrome poliquístico, o puede estar asociado a un síndrome metabólico, o sea, hipertensión, hiperglicemia, obesidad, dislipidemia, o se trata de una diabetes mellitus. Más o menos 40%, entre el 35% de la población peruana está con obesidad y un 40% tiene sobrepeso. Entonces, tiene que saber manejar un paciente que tenga sobrepeso o obesidad. ¿Siguiente? Hay que buscar síntomas, las famosas 4 P's, que es poliuria, polidipsia, polifagia, diabetes. Estas 4 P's son las 4 P's de la diabetes: polidipsia, polifagia, poliuria, diabetes. Ojo, estas 4 P's están presentes solamente cuando la diabetes es sintomática. Lamentablemente, el 40% de los pacientes con diabetes en el Perú no tienen diagnóstico, tienen diabetes, pero todavía no tienen diagnóstico. ¿Por qué? Porque la diabetes es asintomática. O sea, en este momento, de repente hay varones o mujeres que están trabajando o están en su casa, tienen usualmente más de 40 años, usualmente tienen pacientes que tienen sobrepeso, obesidad, usualmente tienen un familiar con diabetes y pueden tener también hipertensión y muchos de ellos tienen una hiperpigmentación en el dorso del cuello. Esos pacientes probablemente sean diabéticos y tienen una glucosa en las urnas entre 140, 150, 180. Y como es una glucosa que no es muy alta, el paciente lo controla y no tiene síntomas. Los síntomas de la diabetes empiezan a partir de los 250. A partir de los 300 ya aparece polidipsia, polifagia, poliuria. Pueden orinar en grandes cantidades, se pueden deshidratar, pueden llegar a una crisis hiperglicémica. Nosotros hemos visto más o menos 30 casos de crisis hiperglicémica al mes acá en el hospital, de los cuales la tercera parte de los casos son debuts, son nuevos. Y generalmente esos pacientes dicen que están con los síntomas un mes antes de su ingreso. Y dicen que tenían mucha hambre, mucha sed, que orinaban bastante, que tenían mucha hambre y estaban bajando de peso, pero no sabían qué era. Entonces, como no sabían qué era, entonces los pacientes demoraban en venir a acudir. Muchos se han desmayado, entonces ya no podían estar despiertos, tenían trastornos de sueño y venían al hospital y venían con glucosas en 400. Siguiente. Entonces, no todo diabético tiene las 4 P's. Si tiene las 4 P's es que ya está con un cuadro clínico severo. Otro síntoma importante es que tengo que ver la poliuria y la polidipsia. La poliuria es que el paciente está mencionando en numerosas oportunidades. Y la polidipsia es que tiene mucha sed, toma agua. Los pacientes pueden ingerir entre 4 a 10 litros por día y pueden orinar igual, entre 4 a 5 o 6 litros por día, dependiendo de la cantidad de orina que ingieren. Siguiente. Otro síntoma que es frecuente que vemos en endocrinología es la visión borrosa. La visión borrosa se ve en algunos cuadros con diabetes mal controlada, en crisis hiperglicémica, cetoacidosis, estado regular y en la hipoglicemia. La hipoglicemia es un gran síndrome muy peligroso que ustedes y los pacientes tienen que saber reconocer, porque si un paciente no controla adecuadamente la hipoglicemia, ese paciente puede fallecer. Entonces, si por ejemplo un paciente tiene diabetes y usa insulina, ese paciente tiene que tener un glucómetro para medirse la glucosa. Y el paciente y el familiar tienen que saber usar el glucómetro. Y tiene que saber qué hacer en el caso de una hipoglicemia. ¿Listo? Había el caso de un paciente que era diabético que usaba insulina, usaba 30 unidades en la mañana y 15 en la noche. La otra indicación cuando se usa insulina es que si se aplica la insulina,
tiene que desayunar o tiene que alimentarse. No es que se pone la insulina y ya hago mi vida normal. Entonces, por ejemplo, el caso de un paciente que vivía con su hijo de 25 años, que iba a la universidad, que estudiaba educación, lo ve a su papá recostado en la cama, en la mesa, está sentado en el comedor como durmiendo. Y le dice, papá, hola papá, buenos días, y su papá no le contesta. Pero él dice, ya me voy papá porque tengo examen. Y se va, y lo deja al papá recostado encima de la mesa. Lo que no sabía el hijo era que el papá temprano se había puesto su insulina y que todavía no había desayunado y que se había desmayado y había perdido la conciencia producto del hipoglucemia. Y como se había desmayado, vino el hijo y dijo, estoy descansando, que descanse un ratito más. Y se fue. Y como solo vivía con él, entonces, ¿qué creen que pasó? Volvió a las 8 de la noche, después de sus cursos en la universidad, y lo encuentra igualito, el papá recostado en la mesa. Le dice, papá, ¿estás bien? Lo mueve y el papá cae al suelo, desmayado, en coma. Llama al SAMU demora 1 hora en llegar, le miden la glucosa, tenía 30. Pero tenía 30, 12 horas. Y lo llevan al hospital Cayetano. En el hospital Cayetano le ponen dextrosa, recupera la glucosa a 140, 150, pero el paciente ya no recupera la conciencia y se queda en coma profundo. Y como ya ha pasado más de 1 hora la hipoglicemia, recuerden que el cerebro solo vive de oxígeno y de glucosa. Si en más de 1 hora no recibe oxígeno, es como que no respiraras más de 1 hora. O sea, hay células que se mueren. El oxígeno solo vive de glucosa, no vive de cuerpos cetónicos, no vive de ácidos grasos, nada. Solamente vive de glucosa, no vive de aminoácidos. Digamos, muchos órganos, como por ejemplo el hígado, puede vivir de ácidos grasos. No pasa nada, el hígado lo metaboliza. Pero una hipoglicemia no puede demorar. Por eso cuando tú detectas una hipoglicemia, el paciente hasta que se muere, tú le pones la dextrosa en la vena y el paciente se para, como que resucitara. Y te besa la mano y se arrodilla y te dice gracias, y te dice lo máximo. Y eso es una hipoglicemia. Pero le salvas la vida. En concreto, le has devuelto la vida al paciente. Pero si no lo sabes reconocer, si digamos, he tenido casos, por ejemplo, que tenía una paciente que tenía hipoglicemia y el familiar me llama y me dice, pero mire la glucosa. Y le decía, no sé usar el glucómetro. ¿Y cómo vas a saber qué tiene? Entonces, con indicaciones por teléfono, con videollamada, le enseñamos a medir la glucosa y tenía hipoglicemia. Ahora, si no tienes glucómetro, tú asumes que es una hipoglicemia y la manejas. ¿Cómo se maneja la hipoglicemia? Agarras un vaso con agua, le pones 4 cucharadas de azúcar, mueves y se lo das al paciente. Si el paciente perdió la conciencia, en las hipoglicemias leves y moderadas, el paciente todavía habla, el paciente puede deglutir, puede chupar caramelo, puede tomar un vaso de gaseosa, un frugo, caramelo, un sublime, lo que sea dulce, pero cómalo. Si el paciente come, normal, le sigues midiendo la glucosa cada hora y lo recuperas. Pero si el paciente tiene pérdida de conciencia, ese es un manejo con dextrosa 33% y endovenoso. Y ese manejo tiene que ser en una posta, en un hospital, no puede ser salvo que sea un estudiante de medicina que sepa poner una vía, que sepa canalizar la vena, que tenga 4 ampollas de dextrosa con sus jeringas de 20 bien cargaditas, listas, sí lo puede ser. Pero si no, hasta que vaya al hospital y llegue y lo atienda, va a pasar mínimo media hora. Entonces, manejar la hipoglicemia es bien importante, es bien importante que reconozcan esos síntomas. El paciente con hipoglicemia generalmente tiene sudoración fría, tiene palpitaciones, tiene mareos, tiene sudoración, tiene angustia, miedo y puede tener cefaleas.
y si la hipoglicemia continúa, puede perder la conciencia. ¿Listo? Siguiente. El prurito vulvar e incluso el descenso en la leucorrea puede estar presente en pacientes que tienen diabetes. Entonces también se pueden dar infecciones, por ejemplo, candidiasis puede dar prurito vulvar, pero muchas veces, por ejemplo, hay señoras de 40, 50 años que están con prurito vulvar sin tener relaciones hace 10 años. Dicen, pero ¿por qué tengo eso? Y es el único síntoma de la diabetes. Es porque con la orina se elimina la glucosa. Y cuando orinan, las gotitas que quedan en los labios vaginales tienen azúcar. Y el azúcar es alimento, es un buffet para la cándida. Entonces la cándida, que es un agente que está en todas partes, entonces va a vivir. Tiene toda la glucosa disponible, empieza a crecer y aparece el descenso, ¿no? En los hombres también se puede dar, ese cuadro se llama balanitis. La balanitis también se puede dar y se da con una secreción blanquecina alrededor de la cabeza del pene, entre el prepucio y el pene. Y los pacientes se preocupan y puede ser el primer indicio de la diabetes. ¿Sí? La irritabilidad, que es un estado en el cual, por ejemplo, los pacientes pueden decir, estoy reaccionando muy fuerte, reniego mucho, lloro, estoy cambiado de carácter, mi esposo ya no me aguanta, mis hijos les grito de la nada. La irritabilidad se ve en algunos cuadros endocrinos, principalmente hipertiroidismo y síndrome de Cushing. Los pacientes hipertiroideos son bien agresivos, vienen a la consulta y pueden pelearse contigo. Tienen que tener mucho cuidado. Entonces tienen que saber manejar muy bien al paciente. Tienen que mirarlo, hablar con un tono adecuado, calmarlo y hacerle el interrogatorio lentamente y llevarlo con mucho cuidado, porque los pacientes, un paciente hipertiroideo puede demandar, pues son muy agresivos, son muy irritables, igual un Cushing. El Cushing también puede estar, por los corticoides elevados, pueden ser cuadros de psicosis. Entonces, los pacientes endocrinos tienen alteraciones en su carácter. Igual, los pacientes con menopausia también hacen mucha irritabilidad, ¿no? Siguiente. La pérdida del sueño también está asociada a algunos cuadros endocrinos, principalmente el hipertiroidismo, pero también puede estar en la ansiedad, puede estar también presente en la depresión, ¿no? Puede estar asociado también al consumo de televisión, puede estar asociado al sueño, puede estar asociado al consumo de redes sociales, etc. Entonces, pero una causa de insomnio es hipertiroidismo. Siguiente. La diaforesis está en muchos cuadros, principalmente hipertiroidismo, pero es una diaforesis permanente. En cambio, la hipoglicemia es una diaforesis fría, principalmente tú ves la frente, tú ves una diaforesis fría. También se ve en la menopausia, también se ve un cuadro clínico que está asociado a hipertensión y cefalea, que es el feocromocitoma. O sea, los pacientes con feocromocitoma hacen diaforesis, hacen hipertensión y tienen cefalea. Hay síndrome febril y la disautonomía cardíaca o la disautonomía en la neuropatía autonómica también puede haber. Recuerden que las glándulas sudoríparas están inervadas por el simpático y el parasimpático. Cuando hay una disautonomía, significa que hay un predominio del simpático o del parasimpático. Si predomina el simpático, el paciente suda mucho. ¿Ya? Se van a dar cuenta de repente cuando tengan un estrés, un examen, una entrevista importante, o se van a declarar su enamorada, o su enamorado se está declarando, te pones nervioso, nerviosa, y te vas a dar cuenta que tu mano suda, o ha pasado algo importante.
tienes una entrevista importante y de qué depende, por ejemplo, que ingreses a una beca, estás nervioso, ¿no? Tú vas a sentir que tu mano sube. Es porque tu sistema simpático está predominante. Eso ocurre en las disautonomías, sobre todo en los alumnos diabéticos. Pero lo que más ocurre en el diabético es que tenga disautonomía predominio en el parasimpático. Y eso tú lo ves en el pie. Entonces tú vas a ver, si tú ves un pie y el pie está seco, eso significa que tiene disautonomía a predominio del parasimpático. Y su piel es seca, totalmente seca, agrietada, con callos. Y tú dices, oh, ¿por qué está seco? No usa cremas, y no, porque tiene disautonomía. Entonces, también tenemos muchas causas de infecciones, virus, tuberculosis, malaria, drogas, por ejemplo, los específicos, los antimigraniosos, los epilépticos, causas endocrinas que producen diaforesis, diabetes, hipertiroidismo, la menopausia, el citoma, causas neurológicas como el Parkinson, la ACV, la lesión central espinal, muerte, y fumo, que puede también diaforesis, ¿no? Siguiente. Tenía un paciente que tenía enfermedad renal crónica por diabetes y su característica era que sudaba, dice, sudo mucho, doctor, y sobre todo sudo cuando me están dializando. Entonces, le tenía como acné en todo el cuerpo y le salía como barritos. Y eso cuando estaba estresado, tenía mucha secreción. Y eso era porque tenía disautonomía o predominio principal. Eso está asociado a cardiopatía. Lamentablemente, durante una hemodiálisis el paciente falleció de un infarto. Y también tiene un indicador que te da el pronóstico de cómo va a ser su riesgo cardiovascular. Las palpitaciones también son un síntoma muy importante en endocrinología, que tiene que asociarlo a hipertiroidismo o también a arritmias. Pero también debe que pensar en ejercicio, en ansiedad, en estrés, en fiebre, en el uso de cafeína, o en usar pastillas para bajar de peso, en la hiperactividad de la tiroides, en la anemia, en la hiperventilación, o incluso cuando hay hipoxia, ¿no? Cuando digamos, tiene una neumonía, porque tienen baja saturación de oxígeno, hay palpitaciones. Siguiente. El tremor, que es un temblor en las manos, generalmente se da cuando le haces extender la mano al paciente. Entonces, la maniobra es que extienda la mano y separe los dedos. Entonces, cuando eso ocurra, el hipertiroidismo va a temblar. Y lo más sencillo, a veces no puedes verlo, pero lo que haces es agarras una hoja y pones así, y si el paciente tiembla, va a temblar la hoja. Solamente le haces esa maniobra. Y la hoja te permite ver si tiembla o no tiembla. Pero no solo es cuestión de hipertiroidismo, también se ve el Parkinson, como un tremor esencial, o está asociado a medicamentos como el litio, antagonistas de calcio, amiodarona, incluso corticoides. No todo es endocrino, tienen que ser juiciosos para ver si tiene este elemento, pero también hay otras causas que pueden ocasionar este síntoma. Siguiente. En el cuello, generalmente, en el endocrino vemos nódulos, son tumoraciones localizadas en un nódulo, que puede ser en un lóbulo o puede ser en ambos lóbulos. Puede ser bilateral o puede ser bilateral. Los nódulos pueden ser nódulos solitarios, puede ser un bocio difuso, o sea, toda la glándula está en mitad de tamaño, o puede ser un bocio multinodular, tiene muchos nódulos. Perú es un área geográfica donde más o menos el 40% de su territorio está por la cordillera de los Andes. En la cordillera de los Andes tienen las montañas, hay mucha lluvia y esa lluvia el agua arrastra el yodo de la tierra. En los años 60 y 70 había mucho paciente que tenía deficiencia de yodo.
porque en la tierra no había, cultivabas papas, zanahoria, maíz, y esos alimentos no tenían yodo, hacías rabanitos, no tenían yodo. Entonces, a raíz del bocio endémico, muchos pacientes tenían el bocio multinodular. Entonces era muy frecuente ver el bocio incluso en niños. Y eso estaba asociado a hipotiroidismo. Y en los niños era terrible porque eran hipotiroideos. Como tenían hipotiroidismo, había retardo en su aprendizaje. No entendían, no aprendían, repetían de año. Las mujeres jóvenes perdían muchos bebés, muchos embarazos. Los hombres tenían retardo en su rendimiento, eran psíquicos, no podían estudiar una carrera. Porque si ustedes son hipotiroideos y están descompensados, pueden leer un artículo y no lo van a entender. O si lo leen, su memoria no va a estar activa, van a tener que repetirlo muchas veces. En cambio, si estás eutiroideo, en una pasada la agarras. ¿Listo? Entonces, la tiroides es muy importante para el aprendizaje, para que des tu examen, para que estudies, tienes que tener bien tu tiroides. Si estás hipotiroideo, si tienes malas notas, hazte una TSH por si acaso. ¿Ya? Entonces, en el cuello tenemos nódulos tiroideos, bocio difuso o bocio multinodular. Tengo que saber palparlo, ¿no? Siguiente. También puedo ver cómo está la pigmentación en la piel. Hay manchas hipocrómicas que pueden estar asociadas a vitiligo. Puede haber hiperpigmentación de la mano. ¿Eso a qué puede estar asociado? Esa hiperpigmentación. Ver, abando. Hiperpigmentación de la piel. Causa. ¿Puede haber una acumulación de melanocito? No. Fernández. ¿Quién es Fernández? ¿A qué? Luis Fernández. Acá dice Fernández Eros o Eras. Ya. Por una ictericia. Ya, una hiperpigmentación naranja. Pero aquí te puedes mirar, este es marrón. Causa. Mendoza. ¿Dónde está Mendoza? Ajá, muy bien. Es un síndrome de la hiperpigmentación. Si es una mano control, la hiperpigmentación de las manos, en especial de los pliegues, ya te dice diagnóstico. Entonces, solamente mirando al paciente, mirándole la cara y los pliegues de la mano, le dices, a ver, dame tu mano. Y le chequeas la mucosa de las encías, ya tienes diagnóstico. No necesitas pruebas, nada. Siguiente. Fíjense, miren, tiene hiperpigmentación en manos y tiene hiperpigmentación en mucosas. ¿Me acuerdas? Entonces, es cantadito. Es una insuficiencia suprarrenal. Por un síndrome de Alzheimer. Siguiente. Otro síntoma que es frecuente más o menos en mujeres jóvenes, alrededor del 15% de las mujeres jóvenes sufren de hirsutismo. El hirsutismo es una condición en la cual hay una mayor cantidad de vellos, de cabello, que puede estar en la cara, en el pecho, en las manos, en las piernas. Generalmente el 80% de los casos están asociados a síndrome de ovario poliquístico. Si es ovario poliquístico, generalmente hay hirsutismo o incremento de la velocidad asociado a oligomenorrea, o sea, la regla es irregular y asociada a acné. Y si tú haces una ecografía va a haber quistes en el ovario. ¿Listo? El 80% de los casos de hirsutismo están asociados a ovario poliquístico. Hay un 5% a un hirsutismo idiopático, no hay ovario poliquístico. Pero también puede estar asociado a exceso de la cantidad de cicloferrolinasa, a exceso de mucha sensibilidad a los andrógenos, todas las hormonas, desde su prueba de DHFSH, testosterona libre, androstendiona, dehidrogendosterona sulfato,
17 hidroxiprogesterona, prolactina, TSH, todo le corre y todo sale normal. Entonces, no tiene quistes en el ovario, las reglas son regulares, pero no son idiopático, probablemente porque tiene mucha sensibilidad a los hidrógenos. Pero otra causa es que también es raro, se da en el 2% de los casos, es una hiperplasia suprarrenal congénita de inicio tardío. Acá lo que ocurre es un cuadro similar al ovario poliquístico, pero la prueba que sale positiva es la 17-hidroxiprogesterona, esa es el alta. La 17-hidroxiprogesterona muestra la actividad de la suprarrenal. Otra vez que hay tumores en el ovario de la suprarrenal, hay una hipertricosis ovárica en el ovario mismo, y otras causas endógenas como hiperprolactinemia, hipotiroidismo, acromegalia, resistencia a la insulina, también pueden dar hirsutismo. Y otros también como medicamentos, sobre todo el uso de andrógenos, la gente que quiere tener masa muscular, ¿no? Como han visto ustedes algunos modelos que quieren sacar el cuerpo, sobre todo los guerreritos, y sacan fibras, se ponen andrógenos, se ponen esteroides y se dan cuenta que la voz, que era una voz de mujer delicadita, luego le sale un vozarrón, ¿no? Y también va a asociar el hirsutismo. Siguiente. La caída del cabello, la alopecia, está frecuente en el hiperandrogenismo, también en el uso de anabólicos y el tratamiento con andrógenos, pero también en el uso de quimioterapia y radioterapia. Generalmente lo asociamos en varones, pues una calvicie, ¿no? Puede estar asociado al hiperandrogenismo, pero también lo vemos en mucha quimioterapia y radioterapia. Pero no se olvide, el uso de anabólicos también provoca caída de cabello. La caída del cabello es otro gran síntoma que sobre todo estoy acompañándome y miren, se muestra fotos así, acúmulo del cabello. Eso se ve en hipertiroidismo y en hipotiroidismo, pero también se ve en ansiedad y en depresión. ¿Ustedes se acuerdan de María Antonieta, la esposa de Luis XVI? ¿Cómo murió? Decapitada, ¿no es cierto? Dice la historia que María Antonieta era muy elegante, usaba los vestidos más elegantes de Francia y de Europa. Y cuando le reclamaban, le decían, pero ¿por qué tienes tantos vestidos, tanta joya, tanto lujo de tu pueblo, no tiene un pan? Y ella sacó la famosa frase que decía, bueno, si no hay pan, buenas son las tortas, ¿no? Pues no había harina ni para pan ni para tortas. Y al final triunfa Robespierre y toda la revolución, y ellos se dan cuenta que están perdiendo y están huyendo. Y cuando iban a cruzar Francia, los agarran, los detienen. Cuando estaban el rey, la reina y su hijo. Entonces, muchas potencias vecinas dijeron, si esto pasa en Francia, va a pasar en Prusia, va a pasar en Alemania y puede pasar en el Reino Unido. Entonces, no, hay que armar un ejército para tumbarnos a la revolución. Entonces, querían ayudar a Luis XVI para que entre de nuevo. Y era importante que él viviera. Entonces, los revolucionarios con Robespierre se enteran de ese plan, que están armando un ejército para entrar a Francia y deciden matar al rey y a María Antonieta. En este lapso, más o menos demoró 30 días. María Antonieta, al inicio de la revolución, tenía el cabello más hermoso que han visto en las pinturas. Era una de las mujeres más hermosas, con el cabello más lindo que había. Pero cuando va a ser guillotinada, dicen que solamente tenía unos cuantos mechones de cabello. O sea, por el estrés que tenía, porque estaba encarcelada, se quedó casi sin cabello. Se perdió casi todo el cabello y solo le guillotinaron la cabeza. Su cabellera la perdió en la cárcel cuando estaba presa. La cárcel es un estrés muy severo, no se lo deseo a nadie. Es la sensación de que estás encerrado sin que puedas salir de ahí, no puedes hacer nada, no puedes ver tu celular o ver una película, es terrible. Entonces, ese estrés también te provoca caer de cabello. Y el estrés
también te provoca enfermedades autoinmunes. Y muchas enfermedades autoinmunes son endocrinas. Por ejemplo, el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, la insuficiencia suprarrenal son causas endocrinas autoinmunes. ¿Listo? Siguiente. Alteraciones en la voz. Eso se ve en el hipotiroidismo, en nódulos de laringe, al fumar, el reflujo gastroesofágico. Pero también se ve cuando los pacientes son operados de un tumor tiroideo o de un cáncer tiroideo. Entonces, por ejemplo, depende de la tiroides, te hacen un corte en el cuello, te sacan las dos tiroides y de pronto, ya cuando te sacan el tubo endotraqueal, va el cirujano y le dice hola, y el paciente dice ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó al paciente? Diagnóstico. Paucar. Ya, diagnóstico, ¿qué pasó? ¿Cómo así? Si le hemos operado el tiroides. ¿Quién sabe? Puede haber. Ya, ¿qué era el paciente? ¿Ya? ¿Dónde pasa el laringio? El laringio militar existe en el cuerpo vocal. El recurrente laringio. Si el recurrente laringio baja, sube por detrás de la tiroides y se va a terminar las cuerdas vocales. El recurrente laringio es el principal. Entonces, si no has disecado bien, quieres que vas a ser cirujano, sobre todo los cirujanos que aparece el cuello, ese es el gran problema de los cirujanos. Los cirujanos, cuando sean cirujanos, tienen que tener su título de cirujano y al lado un abogado. Porque no son perfectos, pueden tener una falla. Por ejemplo, un cirujano de cabeza y cuello tiene que estar bien preciso porque te puede volar el recurrente laringio. Y si el paciente, por ejemplo, trabaja con su voz, es cantante, es maestra, no sé, pues tiene algo que es animador de eventos, ya le fregaste la vida. ¿Y qué crees que va a hacer el paciente? Va a ir a buscar a un abogado y te va a meter juicio. Entonces, cuando escojan su especialidad, tienen que saber elegir. ¿Quiero juicios o no quiero juicios? Si te gusta el estrés, vivir al filo de la navaja con tu abogado al lado, pero vas a ganar dinero, sé cirujano plástico, ¿no? Esos ganan mucho dinero, pero un par de juicios al año mínimo. Quieras o no quieras. ¿Por qué? Porque cuando lo operes, pues, como es subjetivo a la belleza, no, yo no quiero quedar así. No es lo que he pedido. Pues sí. Entonces tienes que tener tu abogado al lado. Otro grupo de riesgo de juicios, de demandas, los ginecólogos. Los ginecólogos también, si no son buenos ginecólogos, si son ginecólogos loquitos, si tú eres loquito, tú lo tomas así, no pasa nada, y te mandas nomás, no seas ginecólogo, porque de un momento a otro se complica el embarazo, de un momento a otro. Si no estás presto, atento, te puedes meter en problemas. Por ejemplo, te puedes meter en problemas si eres ginecólogo y dejas que el interno o el R1 chequee a tus pacientes que vienen a ver si van a dar a luz. Una enfermera embarazada viene luego a la emergencia con 39 semanas de embarazo. Y dice el doctor, creo que ya voy a dar a luz porque estoy con dolores, con contracciones. Ya, le dice, a ver, que te chequeen. Y chequee el interno. Y dice, dilatación 2, doctor. No pasa nada, mejor regresa mañana te hospitaliza. ¿Seguro, doctor? Sí, seguro. Vaya con Dios. Y la señora va, y será a las 9 de la noche. A las 6 de la mañana se despierta y no siente movimientos del bebé. Y dice, oye, no se mueve el bebé.
y van de nuevo a la emergencia, llegan 7 de la mañana, le hacen una ecografía de emergencia y el bebé está muerto. ¿Qué creen que pasó? Lo hospitalizaron, le indujeron el parto, o sea, tuvo que dar a luz un bebé muerto, porque es mejor que salga por vía vaginal que necesaria. Y luego, ¿qué creen que pasó? Ah, ya doctor, no pasa nada, ya la próxima le dará mejor. No, a pesar de que era su amigo, le clavó un juicio. Para la suerte del doctor, a los 2 años, después de 2 años de juicio, se embaraza de nuevo. Y le dice, ¿y cómo va tu juicio? Le digo, ahí, pero está con la pancita, ¿no? Mira, le digo, yo te sugiero que hables con el doctor y le digas que él lleve tu caso, que te controle mensual y que te haga dar a luz en una clínica, pero que él te atienda. Y si eso pasa y el bebé sale bien, retiras la demanda. Porque eso te va a costar como $2.500, una cesárea. Una cesárea te va a costar más, como 4.000, 5.000 soles. Y en cambio, ves que gastes en tu abogado, ya, que te atienda, que te lo haga todo y listo, amigos de nuevo. Y ya con el dolor, la emoción, ya dio a luz. Su bebé ya debe tener como 5 años. Ya. Ahora quiere otro hijo. Pero ya el doctor le dijo, no, yo más. ¿Por qué? Porque el tratamiento, los ginecólogos tienen un área muy importante que tiene que ver con endocrino también, que se llama el área de ginecología de la fertilidad. Y hay la subespecialidad también de endocrinología de la fertilidad. El 30% de los casos de infertilidad están asociados a causas endocrinas, principalmente porque hipotiroidismo y hiperprolactinemia, o vale poliquístico también. Entonces, ambas especialidades van muy frecuentes, la ginecología y la endocrinología. Pero la fertilidad, 10% de las parejas sufren de infertilidad. O sea, acá, que se supone que son 40, pero no veo ni 20, más o menos, de los 20 de acá, ¿ya? Digamos que cada uno se case con otra pareja, entre ustedes no hay parejas. Más o menos, de ustedes 20, 2 van a sufrir infertilidad. ¿Quién será? ¿Quién sabe? Entonces, la endocrinología tiene mucho que ver con la fertilidad también. Volvamos a nuestra clase. Siguiente. Otra forma de evaluar el sistema endocrino es cómo están los caracteres sexuales secundarios. Entonces, en los adultos varones, si hay disfunción eréctil o hay ausencia de espermatozoides o hay azoospermia, entonces hablamos de que tenemos que buscar alteraciones en los caracteres sexuales del varón. O en la mujer, si no viene la regla o no hay un desarrollo completo de las mamas, también tengo que buscar por qué no ocurre eso. Entonces estaríamos ante un caso de un hipogonadismo, o sea, el desarrollo de los caracteres sexuales en el hombre y en la mujer no se produce. ¿Listo? Acá están muchos los trastornos cromosómicos, por ejemplo, el síndrome de Turner, que van a nombrar un hipogonadismo clínico. Siguiente. El crecimiento y la talla también son de importancia para evaluar a un paciente. Si tienes un paciente que sea pequeño, que tenga 11 años, mida 90 centímetros, pues obviamente estás en problema de crecimiento, una talla baja. Y dices, acá falló la hormona de crecimiento. Entonces tienes que evaluar la causa, tienes que ver por qué este paciente no crece. ¿Es una deficiencia de hormona de crecimiento o de repente es un trastorno genético? ¿No? Y lo contrario, esta es la hipofunción, pero también puede haber una hiperfunción. Si hay una hiperfunción antes de que se cierren los cartílagos, puede haber un cuadro clínico que se llama gigantismo. Entonces los jóvenes crecen mucho. Está, por ejemplo, el famoso Margarito, que era peruano, que era uno de los personas más altas del mundo. Y cuando se produce cierre de los huesos y se incrementa la hormona de crecimiento, ese trastorno de hiperfunción se llama acromegalia. ¿Listo?
también tiene su fase característica. La siguiente. Otro síntoma que tenemos que ver es la secreción de leche puede ser una lactancia. Puede ser fisiológica, por ejemplo, en las relaciones sexuales, ejercicios, la lactancia, el embarazo, sueño, el estrés que puede dar prolactina y galactorrea. Generalmente la prolactina es normal a menos de 25, pero cuando sube hasta 50, usualmente es por estrés, ejercicio, sueño, y puede haber trastornos hipotalámicos superficiales, por ejemplo, adenomas, infecciones, irradiación, traumas, tumores, sobre todo craniopharyngomas, carcinomas, o puede ser de origen pituitario, y acá puede ser principalmente un prolactinoma, una masa o una hipocítica. Entonces, la galactorrea puede tener muchas causas, no solamente es hiperprolactinemia. ¿Listo? Siguiente. Cuando yo tengo mi paciente, yo tengo que investigar los antecedentes. ¿De dónde viene mi paciente? ¿Qué enfermedades tiene? Por ejemplo, señor, ¿de qué sufre? Tengo diabetes. ¿Qué toma? ¿Cuánto tiempo? ¿Lo toma regular o lo toma irregular? ¿Qué medicamentos? ¿Qué dosis? ¿Sufre de, por ejemplo, tuberculosis? Ya. ¿Cuándo fue? ¿Fue de K positivo o no? ¿Cumplió tratamiento? Ya. Al final del tratamiento, ¿fue de K negativo? ¿Sí o no? ¿Listo? Operaciones. ¿Qué operaciones tenemos? La vesícula, el apéndice. Le han operado generalmente en los varones adultos mayores, de la próstata, en mujeres del útero, a la histerectomía. Si tiene alergias, si le usan anestésicos, qué tratamientos usa. ¿Listo? Tenemos que saber si hay un infarto miocardio, una accidente cerebrovascular, diabetes, asma, tuberculosis, fiebre reumática, si hay evidencia. Y es muy importante averiguar sobre el consumo de tabaco, porque el tabaco es una de las drogas legales que provoca más complicaciones cardiovasculares y oncológicas. Más o menos hay como 40 cánceres asociados al consumo de tabaco, desde la boca, lengua, esófago, estómago, colon, páncreas, hígado, cerebro, está asociado a vejiga, riñón, muchos cánceres asociados al consumo de tabaco. Pero también recuerden que cada cigarrillo que fumen, más o menos te quita 5 minutos de vida. Entonces, si te fumas 10 cigarritos, 12 cigarritos que te puedes fumar en una fiesta, más o menos has perdido 1 hora de tu vida. Entonces, en una fiesta, pero como tú vas 2 veces a la semana, y como tú vas unas 2 por mes, son 24 por año, ahí has perdido varios días. Y si son varios años, ya perdiste. Y aparte de que el tabaco está asociado a infarto miocardio, a accidente cerebrovascular y enfermedad vascular periférica. Y la enfermedad vascular periférica está asociada a úlceras, y las úlceras están asociadas a amputación. Entonces, si tú tienes un paciente que fume, tienes que recomendarle que no lo haga, porque tiene múltiples desventajas. ¿Listo? Tengo que ver antecedentes familiares. De hecho, todo paciente, hombre, mujer, que tenga 40 años o más, tiene que tener el tamizaje para diabetes. También tiene que tamizar su hipertensión arterial. Tengo que buscar síntomas familiares de diabetes, hipertensión, hipotiroidismo. Si estoy evaluando al paciente con talla baja o talla alta, tengo que saber la talla de los papás. Tengo que saber cómo ha sido la historia de maduración con la área de la familia, si hay descendencia infantilidad, si hay talla baja en los parientes. Estoy evaluando la misma. La siguiente. Muy bien, ahora veamos examen físico. Siguiente. Entonces, en el examen físico, tengo que tener al paciente en una posición adecuada,
Tengo que examinarlo en orden, desde la cabeza hacia abajo, cuello, tiroides, tórax, pulmones, abdomen, tórax cardiovascular, abdomen, miembros inferiores. Y generalmente uso el orden, ¿no? Inspección, palpación, percusión, auscultación, ¿no? Es algo que en el abdomen primero se mira, luego se ausculta, luego se toca, ¿no? Siguiente. Tengo que chequear fases, ¿no? Ya. A ver. Pamela Villela. Diagnóstico. Mira, tiene una fase inexpresiva. Tiene como que está cansada, está deprimida. Tiene una fase agotagada. Tiene una piel seca, los labios ocultados. Tiene macroglossia. Tú le dices, señora, ¿cómo está? Y la paciente dice, bien, estoy bien, una voz gruesa, como de tenor. Diagnóstico. Hipotiroidismo. Exactamente. Esta es una fase. Ojo, que las fases de hipotiroidismo se confunden mucho con las fases renal. Son muy parecidas, ¿ya? En fases agotagadas. Pero en la enfermedad renal crónica no hay macroglosia. En el hipotiroidismo sí. ¿Listo? Siguiente. Otra fase. Está fácil. A ver, una para Antonio Sergio o Antauro. Ya, Sergio Gabriel. Diagnóstico. ¿Por qué? Tiene la represión vertebral superior y inferior. Si tiene exoftalmo, tiene la represión vertebral, tiene edema vertebral, tiene represión vertebral. Y acá también se puede retirar. ¿Qué es acá? ¿Cómo se llama eso? Bocio. Tiene bocio difuso. Bocio difuso, exoftalmos e hipertiroidismo es la actividad de Graves. Tú tienes derecho a decir que es una paciente con enfermedad de Graves. Solo mirándola. ¿Listo? Siguiente. Así es 3. A ver, esa fase es 3, está fácil. No, ya tienen la letra del médico ya. Valerie, diagnóstico. ¿Qué? Puede ser Cushing. Sí, una causa es muy bien, puede ser Cushing. Pero también puede ser otra. A ver. Juan Carlos Daniel Torres. Ya, otro diagnóstico, no sea Cushing. ¿Qué? ¿Han hecho gastro? ¿Y no han hecho fases en gastro? ¿Quién es tu profesor? ¿O han faltado? Seguramente no han venido a la clase. Eso va a salir en tu audio. Que solo hay 50%, solo hay 50% de asistentes a la clase. Y también que salga en el audio que al ingreso voy a tomar un pasito. Ya salió la posteridad. Paucar. Diagnóstico. No es necesariamente endocrino. Mira, si fuera endocrino diría obesidad predatoria, es una obesidad marcada. Sí, es una obesidad marcada. Si fuera mujer, ella, es un ovario poliquístico. Ya tienen 3 causas. Claro, puede ser, pero también puede ser 2 causas más. A ver, expriman sus neuronas. No saben, ¿no? ¿Qué? Síndrome de... ¿Cómo es el síndrome?
cuenta, el edema es todo el cuerpo, no es solo el rostro. Entonces no va. José Puelles, ¿no? Puelles. ¿Dónde está Puelles? Ya, otro diagnóstico, ¿sabes? En gastro han debido de ver cirrosis. Es una fase puede ser un paciente cirrótico. Los cirróticos hacen fases de luna llena y hacen ginecomastia. Y también otro paciente, sobre todo, puede ser que consuma mucho alcohol. Los pacientes alcohólicos también tienen esta fase. Entonces puede ser Cushing, pero también puede ser un pseudo-Cushing. Y el pseudo-Cushing está asociado a alcoholismo, cirrosis, ovario poliquístico, obesidad, síndrome de ovario poliquístico. ¿Listo? No, digamos, puede ser, tú me dices, puede ser un Cushing, sí, puede ser un Cushing, pero no es solo un Cushing. ¿Listo? Siguiente. Y esto está fácil. A ver, Natalie Aguilar. Diagnóstico. Congregario. Fácil, ¿no? Mira, tiene reumatismo, tiene los arcos neumáticos enrarecidos, cromatismo. Siguiente. Ya. Esto también está fácil. Sofía Adriana. Diagnóstico. ¿Qué? Hiperpigmentación. ¿Eres antes y después? Son pacientes que han adelgazado, y vean todas tez claras y muy hiperpigmentadas. ¿Siguiente? ¿Qué es? No quieren hablar. Reyes Cabrera. Ya, ¿qué es? Diagnóstico. Ajá, puede ser un Graves. Muy bien. Más o menos en el Graves, el 50% de los pacientes con Graves hacen oftalmopatía. Pero de ellos, de todos los que hacen oftalmopatía, el 30% es una oftalmopatía unilateral. Y la tercera parte de ellos empieza la oftalmopatía y luego empieza el hipertiroidismo. El 50% hace el hipertiroidismo con la oftalmopatía y el 20% hace el hipertiroidismo y cuando ya trataste el hipertiroidismo hacen oftalmopatía. O sea, no coincide. Y puede ser unilateral. Si fuera una oftalmopatía, unilateral, ¿qué hay que descartar? Solo es un ojo y se está como saliendo. ¿Qué pensaríamos? Un tumor, bueno, un tumor reticular, un tumor que tienes que hacerle un ataque de órgano. Eso generalmente cuando es unilateral. ¿Listo? Siguiente. Está fácil, ¿no? Fíjense, retracción palpebral superior y inferior, edema palpebral, retracción palpebral superior y inferior. Fíjense que hay congestión, necesito actividad. Hay edema palpebral. ¿Se dan cuenta? Edema. Congestión, y este es más severo. Edema marcado, retracción palpebral. Diferentes grados de oftalmopatía. Siguiente. Piel. Puedes tener una piel seca o una piel húmeda. La piel seca, ¿qué te indicaría? ¿Qué cuadros clínicos te indicarían? Cueva. Tú dices ya, piel seca, parece que es tal cosa. ¿Qué es? Si tienes un paciente con piel seca, puede ser disautonomía, puede ser si es diabetes, puede ser que sea diabetes, o si no tiene diabetes, la respuesta sería un hipotiroidismo. Y al contrario, si tú tienes una piel húmeda, fina, entonces puedes hablar de un hipertiroidismo.
¿Listo? Siguiente. ¿Y podría ser también desautonomía del parasimpático en la 1? Sí. También puede ser. Miren estas estrellas. En comparación a estas estrellas, ¿cuál es la diferencia? Fernández Sarabia. ¿Qué colores son estas? Violáceas, rojo vinosas. ¿Y estas? Blanquecinas. ¿Y el más rojo? O ese ya, ¿de acá? Un Cushing. Muy bien. El síndrome de Cushing se caracteriza porque tiene estrías violáceas, rojo vinosas en el abdomen. En cambio, los pacientes que pueden tener fases cushinoide, ojiva, cara de luna llena, si tienen estrías blanquecinas, eso va más a obesidad, no a Cushing. ¿Listo? Y acuérdense, el Cushing, otra cosa que tiene el Cushing es que tiene la piel delgadita, como cebolla, como la piel de cebolla. Tiene una rosadita y se daña. La piel es finita, bien fina. La siguiente. Esta es la hiperpigmentación de piel que se da en el cuello. Puede darse también en las axilas. Carlos Torres. Acantosis. ¿A qué está asociada la acantosis? Diabetes, prediabetes. Hace 2 años hicimos un estudio de acantosis con estudiantes de San Marcos y con ellos ganamos un premio nacional de investigación. Pues nosotros veíamos presencia de acantosis y medíamos índice de masa corporal y le hacíamos un test de tolerancia a la glucosa. Entonces clasificamos con el test de tolerancia normal, prediabetes y diabetes. Y luego teníamos edad, sexo, consumo de alimentos, etc. Y categorizábamos cuál era el riesgo del paciente de diabetes si tenía acantosis. Y si un paciente tenía acantosis milírica, tenía 3 veces más riesgo de hacer diabetes. Y tenía 1.2 veces más riesgo de tener prediabetes. Eso lo hicimos con 700 pacientes. Ahora estamos en fase de publicación, todos son informes para una revista internacional. Entonces, la acantosis nigricans es la hiperpigmentación que se da en el cuello. Algunos categorizan la acantosis nigricans como leve, moderada y severa. Es una acantosis moderada, es una acantosis severa. ¿Por qué? Porque la acantosis puede ser acá en el dorso, puede llegar a los costados o puede ir incluso al canal. Si solamente está en el dorso, está en los costados moderada, si llega a la cara anterior, a la parte anterior del cuello, es una acantosis severa. Mientras más acantosis tengas, es más hiperinsulinemia. Y entonces, digamos, hacerles insulina y hacerles los componentes del síndrome metabólico sería otro estudio. Y también puede salir. Si a alguien le interesa, le estamos contando muestra también. Esa es la voz. Entonces, acantosis es un signo fácil, sencillo, barato. Tú dices, a ver, mira el suelo y le chequeas el cuello. Ah, tienes acantosis. Probablemente tienes prediabetes y le mandas una orden de prueba de tolerancia a la glucosa. Tiene que hacerse esta prueba. Y con eso tienes muy buena chance de agarrar prediabéticos y diabéticos. ¿Por qué? Porque lo que importa en el diagnóstico de la diabetes no es que lo agarres cuando tenga polipsia, polifagia, poliuria. Eso hace cualquier alumno, la enfermera, el vigilante te dice, ¿qué pasa, señor? Tengo mucha sed, tengo bajado de peso, estoy orinando harto. Ah, es diabetes. Te lo diagnostica. El reto que tenemos como personal de salud es que vamos a identificar a la diabetes como 5 o 10 años antes. ¿Por qué? Porque tú puedes modificar la historia natural. Si tienes 5 años antes y lo agarras antes de que empiece la diabetes, tú le puedes prevenir que aparezca la diabetes o que si lo tenga,
ya no lo tenga a los 40, sino lo tenga a los 50, 55, y ganas 15 años de vida. Entonces su chance de complicaciones es menor. Ya no hay tiempo para que le dé un derrame, ya no hay tiempo para que se infarte, ya no hay tiempo que le dé un ACV o le dé un pie diabético, ¿entiendes? Por eso es importante acabarlo antes. Siguiente. Igual, fíjense, diagnóstico, hiperpigmentación en los pliegues, en las mucosas, ¿qué era? Addison. Muy bien. Siguiente. Igual, ¿no? Hiperpigmentación en los pliegues, en las mucosas, pero también puede haber hipopigmentación. Recuerden que el vitiligo es una enfermedad autoinmune por destrucción de las células que producen la melatonina. Entonces, el vitiligo está asociado a enfermedades autoinmunes, principalmente tiroiditis de Hashimoto, y también está asociada a adrenalitis autoinmune, puede dar insuficiencia suprarrenal. Y puede ser componente de un cuadro que se llama síndromes poliglandulares. ¿Listo? Siguiente. Ya hemos visto la piel, la vellosidad, hay que ver dónde se distribuye la vellosidad pigmentada. Siguiente. Puede estar en la boca, puede estar en la parte de la línea media, debajo del ombligo, puede estar también encima del ombligo. El siguiente. Pero esta es una escala que te sirve para identificar cómo está la vellosidad. Por ejemplo, acá, en la parte superior del labio, acá tienes una escala que va del 1 al 4, en la parte inferior, la barbilla, chequeas cómo está, sin el tórax, no tienes consumo, y si está encima o en la línea media, tiene solo escaso o abundante, ya tienes 4 puntos, y en el pubis, si tiene normal, limitado, si tiene sobrepasa, por ejemplo, la ropa interior, pasa de la línea inguinal y se va hacia arriba, y tiene 4 puntos. Los brazos están complicados, en las piernas, en los muslos, en la espalda y en la región sacra. Entonces, tú haces tu puntaje, si tiene más de 12 puntos, es un hirsutismo. El acné también, muchos pacientes, muchas mujeres acuden a la consulta solamente por acné, o van al dermatólogo por acné. El dermatólogo les pone su crema, le da su tratamiento, le da sus pastillas y el acné persiste. Entonces, tienes que evaluarte con endocrinología. Y lo que nosotros les hacemos es el plan que tiene que ver con el hirsutismo y sospecha de un ovario poliquístico o sospecha de una hiperplasia renal congénita. Le hacemos toda una serie de baterías, ¿no? Evaluamos el ovario poliquístico, si hay hiperplasia renal congénita, si hay hipotiroidismo, hiperprolactinemia, etc. Si toda esa prueba sale negativa, entonces es idiopático. Tiene más sensibilidad a los andrógenos. Siguiente. Muchos pacientes con diabetes, con hipotiroidismo, tienen lesiones musculares, osteomusculares, sobre todo hombro doloroso, síndrome de túnel carpiano, dolor articular en las rodillas. Entonces, ¿ya han hecho reuma, no? ¿O no hacen? ¿Van a hacer o no? Bueno, un cuadro importante es túnel carpiano. El túnel carpiano tiene que saber evaluar el signo de Tinel, golpean acá, donde pasa el nervio mediano, o hacen esto, y si hay dolor en la zona del mediano, significa que probablemente tengan un túnel carpiano. Y otra vez que agarres el martillo reflejos, haces una hiperflexión, ¿sí? Y con el martillo reflejos golpeas acá, donde está el mediano. Y si hay dolor que va a la palma de la mano, significa que tienes un túnel carpiano. ¿Listo? Siguiente. Es importante también que sea en semiología se haga el examen genital. En varones importa mucho el tamaño del testículo, importa mucho el tamaño del
pene. También importa la presencia del vello público, importa la anatomía de la uretra, porque puedes tener alteración y desarrollo de uretra, puedes tener hipospadas, puedes tener hermafroditismo, puedes tener un sexo activo, sobre todo eso se ve en los niños. Siguiente. Hay un cuadro clínico que se llama insensibilidad a los andrógenos. O sea, nace hombre, pero no tiene receptores para andrógenos. ¿Ya? Es un XY. Pero tiene andrógenos, pero no son sensibles a su cuerpo no es sensible a los andrógenos. ¿Qué va a pasar con ese paciente? Va a ser hombre-mujer, fenotípicamente. Va a ser mujer. Entonces, lo van a bautizar como mujer, va a crecer como mujer, pero tú le haces la prueba y es hombre. Entonces, ese se llama el síndrome de insensibilidad a los andrógenos. Otros cuadros están asociados a cromosomopatías de talla corta. El más frecuente es el síndrome de Turner. El síndrome de Turner es un cuadro clínico que se caracteriza por talla corta. El tórax ancho, está asociado a infertilidad, tiene gonorreas frecuentes a los 18 años, dejan de arreglar a los 20 años, tienen muchos lunares, anidema, tiene problemas en el sistema linfático, las orejas de baja implantación, tienen micronatia, cuello corto, ancho, puede tener cuello alado, puede tener problemas cardíacos, principalmente coartación de aorta, y los pies y las manos pueden estar hinchados en una hipoplasia del cuarto metacardiano. Siguiente. Este es un cuadro clínico, fíjense, este es un paciente que tiene 20 años. ¿Qué le llama la atención? ¿Hay desarrollo mamario? No hay, ¿no es cierto? Entonces tiene hipogonadismo. Siguiente. Fíjense cómo está el cuello. Es un cuello hablando. Tiene de implantación baja para ello, ¿no? ¿Siguiente? Cuando hago el examen clínico también tengo que ver el cuello, desde acá no importa ver cómo está, ¿no? Tengo que ver, digamos, tengo chance de que esa lesión sea maligna o no. Entonces tengo que hacer historia clínica de cáncer, si ha sido cambiado, si es un nódulo de crecimiento rápido, si el nódulo es consistencia dura, está no móvil, si hay neuropatías, y si ha habido uso de radiación, si es nódulo único, es más de 4 centímetros, o si es una persona menor de 20 años o mayor de 70, o si es hombre. Si es hombre con un nódulo mayor de 4 centímetros, yo digo, eso es maligno hasta demostrar lo contrario. Tengo que biopsiarlo. Siguiente. Este es un gozo nodular. Espero que la de los operados. Siguiente. Este es el tremor clásico, tremor tal del hipotiroidismo del paciente con enfermedad de Graves. Siguiente. La actividad de Graves va a encontrar el hipotiroidismo, gozo difuso y despertar. Siguiente. En el hipotiroidismo también se dañan las uñas. Entonces hay una lesión que se llama onicolisis. Las uñas normalmente tienen como un corte, pero hay un zigzag. No se ve en la foto, pero acá se ve como un zigzag en las uñas. Siguiente. Acá se ve mejor. Está como un serrucho. Esa es la onicolisis. Frecuente en esta parte de la. Siguiente. Un cuadro clínico severo de hipertiroidismo se llama tormenta tiroidea. Entonces tengo que chequear si el paciente es fiebre o no, si tiene compromiso del sistema nervioso central, si tiene compromiso de taquicardia, si tiene compromiso gastrointestinal, si tiene insuficiencia cardíaca, si tiene fibrilación auricular, si tiene factores compensantes. Cada uno tiene un puntaje. Y si tiene más de 45 es una tormenta tiroidea. Ojo en el contexto de un hipertiroideo, porque si tienes un paciente con pielonefritis aguda, con fiebre,
Es un paciente que va a hacer fiebre, es un paciente que va a tener agitación o delirio, es un paciente que va a tener taquicardia, puede tener incluso ictericia por lesión o no, puede tener una complicación cardiovascular que sale 45, pero tiene que ser en el contexto de un hipertiroidismo. ¿Listo? Siguiente. El hipotiroidismo, recuerden que manda la caída del cabello, la piel seca, el cansancio y el aumento de peso. Es típico de los hipotiroidismo. Siguiente. El cuadro severo del hipotiroidismo se llama coma mixedematoso, está asociado a hipotermia, hipoglicemia severa, hipotermia funcional, hipercapnia, hipotensión arterial, taquicardia, hiperreflexia y trastorno de sensorial hipoidrático. En el coma mixedematoso manda la hipotermia, la bradicardia y el trastorno de sensorial. Y eso está asociado a la hipotensión arterial. Generalmente, un paciente que tiene hipotensión arterial es el paciente sin taquicardia, pero los comas mixedematosos se ven muy bien cómo hacen taquicardia, es una hipotermia. Los puntos claves para el diagnóstico. Siguiente. Entonces, hemos visto la semiología del sistema nervioso, del sistema endocrino. Pueden ver en las manos, nos sirve que sean largas, anchas, nos sirve para ver, por ejemplo, si hay hipertiroidismo, hay gigantismo, los pies, están muy desarrollados, nos manda laterales, si son delgados, gigantismo, las fases, que puede ser hipertiroidea, una fase hipertiroidea, mixedematosa, una fase de luna llena, una fase aponeálica, una fase anisoniana o una fase pseudolinfoide con un hipoplasia. La siguiente. Hemos visto también el cuello, que puede dar aumentamientos anteriores, una tumoración, puede ser un nódulo muscular o difuso, la piel, que la piel nos puede dar, por la comunicación nos puede dar el diagnóstico de una insuficiencia suprarrenal, el aspecto de la María, el paciente grueso, puede ser un hipotiroidismo, un hipertiroidismo. Si es que tiene el sistema piloso aumentado con hipertricosis, puede ser una hiperplasia suprarrenal, un hipertiroidismo, un hipertiroidismo. Si hay una disminución de la velocidad, está en pubis y axilas, puede ser un hipotiroidismo o un hipotiroidismo, o si es parcial solamente en la zona genital, puede ser una insuficiencia genital, gonadal. Y el sistema glandular, la piel seca, esto es el hipotiroidismo, la piel húmeda, el hipertiroidismo, una disfunción comunicativa. Si el paciente tiene hipertermia o una intolerancia al calor, es asociada al hipertiroidismo, intolerancia al frío, hipotiroidismo, si el paciente tiene también alteraciones sexuales alteradas primarias, porque no hay desarrollo de órganos femeninos secundarios, cuando digamos la barba, el testículo, la mama no están desarrolladas. Puede haber alteraciones funcionales, primario pues está lesionado el testículo, el ovario, o si es secundario, vamos a tener casos de amenorrea, oligomenorrea, zoster. Y en semiología endocrina tenemos que buscar síntomas claros, ¿no? Cambios de peso, alteraciones en los ojos, alteraciones de calor, sudoración excesiva, diarrea, y si hay pérdida de peso, ¿cuál es el diagnóstico? Paciente con pérdida de peso, ojos saltones, sensación de calor, sudoración excesiva y diarrea. Diagnóstico: hipertiroidismo. Siguiente. Paciente con aumento de peso, con bocio, sensación de frío, piel seca y estreñimiento. Diagnóstico: hipotiroidismo. Siguiente. Y tenemos que ver también la semiología endocrina, que puede haber síntomas físicos como buscar oligomenorreas, las reglas son importantes, si hay tejido central secundario central, no pierde la velocidad, si hay alopecia, sobrepeso, el desarrollo de las mamas, las manchas en la piel, síntomas emocionales como cambios radicales de humor, ansiedad, trastorno del sueño, cambios en el líbido, atracones en la comida, casos de obesidad, cansancio, fatiga. Inhibición en el líbido, en el
el hombre puede estar asociado a un pobre, puede estar asociado a diabetes no controlada. Incrementos en el hígado puede estar asociado a hipertiroidismo o puede estar asociado a tumores en el hipotálamo. Siguiente. Entonces, los puntos claves para tu diagnóstico es hacer una buena anamnesis, buscar antecedentes, realizar el examen físico detallado, plantear posibles diagnósticos etiológicos y un plan de estudio. Para el plan de estudio lo vamos a ver en cada patología. Tiene, por ejemplo, si es tiroides, tengo que ver TSH, T4 libre, T3 libre, anticuerpos antitiroideos, una ecografía tiroidea bonita. Si es diabetes, glucosa, glicosilada, perfil de lípidos, urea, creatinina, microalbuminuria, transaminases, hemograma. ¿No? Siguiente. Y para terminar, algunas palabras sobre el hipotálamo hipófisis. Recuerden que la hipófisis es una glándula que está en el centro del cráneo, ¿no? Está en los huesos esfenoides, está en la silla turca, en la base del cráneo. El peso de la hipófisis es de 9 gramos aproximadamente, que es más grande en la mujer que en el hombre, y tiene dos áreas, el lóbulo anterior de la del hipófisis y el posterior de la de la hipófisis. Siguiente. Esa es la hipófisis, la de la hipófisis. Siguiente. Entonces, la hipófisis hacia arriba está cubierta con medula magna, ¿no? Es el diafragma con letra de su orificio central con la estela interfacial y por donde pasan los vasos. Acá está la silla turca, los brazos, acá está la magna. Siguiente. Ahora, al costado de la hipófisis, pasan muchos órganos. Hacia adelante está el quiasma y el tercer ventrículo. Hacia los costados están los senos cavernosos del hueso esfenoides, que tiene la carótida interna, el nervio tercero, cuarto, sexto, la rama oftálmica y maxilar superior del quinto plano. Y lo que tenemos hacia adelante es el seno significado. Entonces, esto es muy importante que yo recuerde, porque si hubiera un tumor en hipófisis, si por ejemplo invade el quiasma óptico, ¿qué síntoma va a tener el paciente? No me dice nada. A ver, Natalia Aguilar. Tumor invade quiasma. Síntoma. ¿Qué pasa si invade el quiasma? ¿Cómo va a ver el paciente? Pamela Vilela. Si tú bloqueas el quiasma óptico, ya no vas a ver la mitad de un campo ocular. Eso se llama hemianopsia, homónima bilateral. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si, digamos, el tumor ya no se va para adelante, sino se va al costado? Y justo te comprime el tercer par craneal. Jesús Fernández. Te comprime el tercer par craneal. Repito mi pregunta. ¿Qué vas a ver en el paciente? ¿Qué músculo inerva el tercer par? Él. A ver, otro Fernández. Ayúdalo. ¿Qué nervio? El tercer par. ¿Qué músculo inerva en el ojo?
¿Cuál? El más importante que inerva el tercer par es el elevador del párpado. Y si el elevador del párpado está bloqueado, ¿qué síntoma tenemos? Ptosis palpebral. Entonces, muchos pacientes que tienen un tumor, dicen, doctor, no puedo ver con el ojo porque se ha caído mi párpado. Y dices, tercer par. ¿Listo? Otra que afecta el cuarto y sexto par. Entonces, ¿qué va a pasar con ese ojo? A ver, ¿qué opina Diego Mendoza? ¿No está Diego? ¿Qué va a pasar con ese ojo? Doctor, mire mi ojo. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a mover? No se puede extender. A ver, señor, mire mi dedo. Lo vas a hacer mover. Y el lado afectado va a estar quieto. Y el lado normal se va a mover a los costados. Entonces vas a tener un ojo inmóvil, una parálisis de cuarto, quinto, ¿listo? Y si el paciente tiene afectación de la rama oftálmica del quinto par, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el síntoma o signo? A ver. Carlos Torres. ¿Quién es Carlos Torres? Ya. Compromiso de rama oftálmica del quinto par. ¿Qué? Ceguera. O sea, yo me acuerdo que tú ves con el segundo par, con el, ¿no? Con el óptico tú ves, ¿no? El segundo par. Han cambiado. La rama, el quinto par, ¿qué es? ¿Es motor o sensitivo? ¿O es mixto? ¿Y qué inerva la rama oftálmica? No tiene nada que ver con el ojo, inerva acá arriba, la frente. Entonces, tú le pasas un algodón en la frente y te sientes, no siento. O sea, hay hipoestesia o anestesia. Si es el maxilar, cambia siempre. ¿Listo? Todavía no han hecho neuro, ¿no? ¿O ya han hecho neuro? No, nada. Siguiente. Y acá está. Acá tienes la hipófisis, el quiasma, la carótida, el tercer par, el cuarto par, el sexto par, la rama maxilar. Siguiente. Entonces, en la hipófisis hay las células somatotropas, que más o menos la mitad de las células. Las células somatótropas, el 25%. Y las somatotropas fabrican hormonas de crecimiento. Es una hormona que tiene 191 aminoácidos, tiene una vida media de 20 minutos en un rango muy complejo, porque generalmente va al hígado, estimula la secreción de IGF-1 y va a todos los músculos y huesos, que estimula el crecimiento. A todos los órganos. El eje lactotropo del 25% conoce prolactina, de 198 aminoácidos y una vida media de 20 minutos. Su órgano es la mama, lo que le va a provocar es la lactosa. Las células madres basófilas tienen tres diferenciaciones: gonadotropo, tirotropo y porfinotropo. El mismo ciclo de las células son gonadotropo. Fabrican el VHFC, que son proteínas entre 200 pesos y 215 más. Tienen una vida media de VHS 50 minutos y de FSH de 215 minutos. Y afectan al ovario en la mujer y al testículo. El vestibulotropo tiene que ver con la TSH. El TSH tiene 210 aminoácidos, vive 50 minutos en su blanco de la tiroides. Y la tiroides fabrica T3, T4 que van a regular todos los órganos, porque se da en la tiroides, el T3 se mete dentro de la célula, puede tener afección principalmente cardiovascular, pero también entra al sistema nervioso, tiene que ver con la velocidad de crecimiento, tiene que ver con la piel, tiene que ver con la sensación de calor, ¿no? Con el metabolismo. Y el último eje es la última célula madre basófila, el citotropo, que es el 20%, fabrica ACTH,
blanco es la suprarrenal y van a producir cortisol. Las hormonas más importantes para la vida son estas dos: el eje tiroideo, el eje hipotálamo, hipófisis tiroideo, el eje hipotálamo, hipófisis adrenal. Esos son los ejes de la vida. Por ejemplo, si yo tengo un cuadro clínico que se llama síndrome de Sheehan, el síndrome de Sheehan es un cuadro en el cual una mujer ha dado a luz, ha sangrado mucho en el posparto, ha llegado al shock y por la vasoconstricción reactiva de la vasoconstricción de hipófisis. Eso le provoca una isquemia. Y esa isquemia mata todos los productos sanguíneos. Entonces, lo que va a tener la paciente es que no va a tener crecimiento, no va a tener prolactina, no va a tener FSH. Y son las cuatro principales que se afectan. Entonces, ¿qué va a tener? Ya no va a tener regla, ya no le va a poder dar leche al niño y sus caracteres sexuales secundarios se van a disminuir, va a perder el vello púbico, el hilo cero, va a haber resequedad vaginal, va a tener dolor en las relaciones y si es que no se hace un chequeo adecuado después de unos 10 años más o menos, puede haber compromiso tiroideo, compromiso adrenal. Entonces la paciente puede tener primero un síntoma de hipotiroidismo, frío, intolerancia al calor, aumento de peso, una lentitud, y después de unos 15-20 años falla el eje adrenal. El paciente tiene hipotensión, trastorno sensorio y es una crisis adrenal, hace policemia incluso. El paciente da un shock, puede fallecer. Pero tengo que verlo en el paciente que no ha sido agudo, esto ha demorado más o menos 25 a 30 años. Y felizmente, primero cae el eje somatotropo, el lactotropo, las gónadas, y finalmente, después de muchos años, el eje tiroideo y el eje adrenal. Felizmente, la naturaleza es sabia. Siguiente. Acá tenemos cómo es que se regulan las hormonas. Acá se secreta, por ejemplo, hormona de crecimiento, el DHCCH, ACTH, PSH, prolactina. Y siempre hay la circulación de los órganos blancos, por ejemplo, GT1, estradiol, testosterona, cortisol, T3, T4 libre, hacen un feedback negativo a la hipófisis y al hipotálamo. Entonces se regula la secreción de las hormonas hipofisiales con un feedback negativo. Siguiente. Acá están todos los ejes. Acá tenemos hormona de crecimiento que va hígado, luego va, el eje 1 va al hueso del músculo, hormona tiroidea, acá tenemos la suprarrenal, acá tenemos el FSH en las gónadas, la prolactina, la mama, y también hay otras dos hormonas, ¿no? La oxitocina, que tiene que ver con la contracción, tanto de la mama, el parto, la contracción del útero, y la ADH, que es la hormona tiroidea, está en la tiroidea. La deficiencia de ADH tiene un cuadro clínico que se llama diabetes insípida. El signo principal es poliuria. Solo hay poliuria, no hay polidipsia ni polifagia. El paciente orina, puede tener polidipsia porque tiene sed, pero no hay polidipsia ni polifagia. Entonces, recuerden que en hipófisis y la hiperfunción hay tres cuadros importantes que tienen que conocer: la enfermedad de Cushing, el ginetismo, la pulmonaria, y en la hipofunción está el hipotiroidismo, el enemismo y la diabetes insípida. ¿Listo? El siguiente creo que es el último. Un ciclo de hipofunción hipoficial de la hormona de crecimiento es el enemismo armónico o disarmónico, como la clase. Siguiente. Y esta es la hipersecreción, la hiperfunción de las hormonas de crecimiento, que puede ser gigantismo o abdominal. ¿Sí? Estos son los síntomas del gigantismo. El paciente crece en estado prepuberal, tiene crecimiento desproporcionado, tiene poco desarrollo muscular, puede ser escoliosis, puede haber crecimiento del corazón, del hígado, del páncreas, de la tiroides, puede haber glándulas sudoríparas aumentadas, las mujeres hay amenorrea, no hay ciclos subarcos. En los varones puede haber potencia sexual, siguiente. Y en la prolongada tenemos todo el cuadro, ¿no? Tenemos
pies grandes, puede haber abdominalia, abdominalia, bifromigalia, colon agrandado, puede haber cólicos, puede haber esplenomegalia, fibrosis, pero también puede haber hipertensión arterial y puede haber diabetes secundaria a la acromegalia. ¿Listo? Siguiente. Entonces, como han visto, la semiología del endocrino no es de un órgano, no es inspección, palpación, percusión, auscultación de un órgano, es todo, es desde el cabello hasta la punta de los pies, y tengo que apuntar todo, no hay, digamos, no es tan sencillo para decir solamente dirigirnos a un órgano. Todos los órganos nos pueden ayudar para dar síntomas o signos de una alteración endocrina. ¿Alguna pregunta? Tenemos clases el lunes, ¿no? El lunes a las 7, ¿no?